pasado ya varios años de buscar a mi hija y estamos amenazados de muerte. ¿Cuándo me vas a llevar a ver a mamá? ¿Qué? ¿Cuándo me vas a llevar a ver a mamá? Me maltrataba físicamente y verbalmente. Que era una perra, una incompetente. Aurelio García Alarcón. Que los requisitos dicen muy claramente que tiene que ser letra de molde con tinta azul. Del universo. Que no vivo de la gente maya, ni del machismo. Vivo de mis nalgas. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este primer conversatorio del ciclo que organiza la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, Voces y Temas del Cine Mexicano, esta tarde dedicado a las directoras del cine mexicano. Como ustedes sin duda ya saben, hemos acompañado un ciclo de 5 estupendas películas de directoras contemporáneas del cine mexicano. Y para el conversatorio, digamos que cierra este ciclo, tenemos el lujo, el inmenso privilegio de 2 invitadas maravillosas, que son Lucía Agajar, muchas gracias por acompañarnos, Lucía, y Tatiana Hueso. Gracias Tati, Marina, por estar aquí. Les cuento brevemente quiénes son, por si no las conocen. Siempre es bueno refrescar, digamos, la semblanza de estas cineastas talentosas. Tatiana Hueso se graduó en el Centro de Capacitación Cinematográfica y tiene un máster en documental de creación por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Ganó reputación internacional con su ópera prima El lugar más pequeño, exhibida en más de 80 festivales internacionales. Sus trabajos han obtenido diversos reconocimientos alrededor del mundo y han sido valorados por esta Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas con 6 premios Ariel, entre ellos el de Mejor Documental y Mejor Director por su película Tempestad, que es la que forma parte de este ciclo, así como el Ariel a Mejor Película y Mejor Guión Adaptado por su trabajo en Noche de Fuego, estrenada en el Festival de Cannes en la sección Una cierta mirada, en donde obtuvo la mención especial del jurado. Su última película, El Eco, fue premiada como el mejor documental de la Berlinale, del Festival de Cine de Berlín del 2023, y se está exhibiendo ahora, ¿no?, en la Ciudad de México, Así es, en el marco del Festival Ambulante. Por su parte, Lucía Agajar, nuestra compañera Lucía, cineasta también, estudió la carrera de cinematografía en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, hoy la ENAC, ¿cierto? La Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. Sí, es ahora, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y ahí se especializó en dirección. Ha sido nominada en 8 ocasiones al premio Ariel de esta academia y ganadora del mismo en 2005 por su cortometraje Soy. Su ópera prima documental Mi vida adentro fue acreedora de múltiples reconocimientos nacionales e internacionales y fue fundamental para la liberación de prisión en Estados Unidos de su protagonista en el 2021. Batallas íntimas, que es una película del 2016 y que es la que forma parte de este ciclo de directoras contemporáneas de cine mexicano, fue su segundo largometraje. Batallas íntimas aborda el tema de la violencia doméstica en 5 países y fue acreedora del fondo Just Films, así como de reconocimientos nacionales e internacionales, habiendo contribuido a la discusión sobre la violencia doméstica en ámbitos académicos, políticos y sociales de México y otros países. Recientemente, Lucía recibió el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz
2024 que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas felicidades. Gracias, María. Súper reconocimiento. Sí, ¿no? sí. Es bueno. por trayectoria académica, ¿cierto? Sí, sí, Bueno. es el premio que da la UNAM a las académicas Padrísimo. universitarias. Pues qué orgullo. Muchas gracias. La Gracias. verdad, qué orgullo. Nada, pues pasemos al tema, a lo que nos ocupa esta tarde, que es conversar con ellas, pues un poco de estas películas que forman parte del ciclo. ¿Les parece si empezamos por ahí? A mí me gustaría saber, y espero que al público también, cómo es que llegan ustedes a sus temas, cómo digamos, encuentran un tema, lo abordan, se acercan, cuál es ese proceso, digamos, de descubrirlo y de decidir que sobre eso quieren hacer una película. ¿La que quiere empezar? Basta, Tatiana. Voy. Como desde el principio, ¿no? ¿Cómo se gesta? ¿Cuál es el origen? Pienso que cada proyecto llega de una manera diferente a la vida de uno. En el caso de Tempestad fue como un golpe casi, como lo es la película un poco. Y esta película pienso que nace el día que Miriam llega a tocarme la puerta a mi casa, literalmente. Miriam es una de las protagonistas de Tempestad y alguien a quien conozco desde la adolescencia, ¿no? Jalábamos cables en el CUEC, las dos queríamos ser cuequeras en aquel entonces y ahí nos conocimos, de hecho, nos conocimos en el CUEC. Después la vida nos llevó por lugares diferentes, ella estudió historia en la UNAM, etcétera, ¿no? Pero compartimos muchos momentos especiales a lo largo de la vida y yo me fui a vivir a otro país y cuando regresé ella vino a visitarme y cuando vino había pasado un año de que había salido de prisión. Y fue muy impactante vernos, no solo porque los años habían pasado encima de nosotros ya, ¿no? Y estábamos en otro momento de la vida, sino para mí fue muy impactante sentir que había como una sombra gigantesca encima de ella. Tenía una especie de embolia todavía, un poco, una parte de la cara paralizada. Todo esto consecuencia de la experiencia traumática de haber estado en la cárcel. Y en aquella ocasión no pudimos verbalizar, yo no me atreví siquiera a preguntarle qué había pasado, ¿no? en la prisión. Y fue al poco tiempo que ella me hizo llegar a casa una caja con retazos de papel y notas escritas en servilletas, dando cuenta de algunas de las experiencias vividas allí. Ella siempre le gustó la poesía y era adicta al diario personal, ¿no? Entonces, de alguna forma fue decirme, así estoy, por eso estoy así, ¿no? Y desde el primer momento en que yo empecé a leer estos papeles, pues me sudaban las manos, ¿no? Se me revolvían las tripas y sentí con una enorme claridad que todo este dolor y que toda esta oscuridad y todas estas preguntas tan grandes que yo sentía de en qué momento nos pasó esto, ¿no? ¿Qué significa el miedo al interior de la vida de los seres humanos, ¿no? Cómo hemos sido capaces de aceptar que un miedo como este se nos haya sembrado, porque era como un micromundo que me hacía también reconocer con una gran claridad el mundo y el momento violento en el que estábamos y que estuvimos hace algunos años con mucha fuerza en México, ¿no? Que fue el momento en donde ella estuvo en la cárcel, 2010, en fin, y ahí nace y el siguiente paso es yo tocarle la puerta a ella y proponerle, ¿no? Si está dispuesta a compartir este testimonio, si está dispuesta a compartir su historia, y se emocionó mucho, le dio mucho gusto, me dijo, qué bueno poder hacer algo útil con todo esto tremendo, ¿no? Con todo este dolor, me emociona mucho poder compartir esta experiencia
Y así llega Tempestad a mis manos. Así empieza el camino, ¿no? Así empieza. Sí. Ahora, Tempestad incluye la historia de otra mujer también, o de otras mujeres, ¿no? De otra familia. Está la familia de Adela. Y esa, digamos, tú descubres más o menos en el mismo momento la historia de Adela, ¿la conocías? ¿Cómo te acercas a esa historia? Sí, realmente el siguiente paso fue empaparme totalmente del testimonio, del recuento de los hechos por los que había transitado Miriam, ¿no? Y de intentar entender qué era lo que habían roto en su ser, y cómo los mecanismos de impunidad que hay a partir de la cero impartición de justicia, para el que no tiene dinero, ¿no? Para poder aspirar a tener justicia, causan en la vida de una persona. Yo ya tenía como con mucha claridad ese testimonio, también tenía con mucha claridad que se iba a tratar de un viaje, porque decidí, no sabía por dónde empezar. Y dije, no me quiero ir a meter a la casa de Miriam, todavía está enferma. Es tan grande lo que pasó, yo le percibía tan grande, dije, no puedo encerrarme en 4 paredes, ¿no? Esto nos involucra más a todos, ¿no? Y decidí hacer el viaje que ella hizo, que empezaba en Matamoros y terminaba en Tulum, donde ella vive. Y haciendo ese viaje y teniendo la conciencia de este testimonio, empecé a intuir con mucha fuerza que este road movie tal vez no se iba a sostener, ¿no? Que tenía que detener en algún momento el viaje, y también empecé a intuir que necesitaba un contrapunto, otra voz que pudiera acompañar, que pudiera abrazar y que pudiera ser espejo también de alguna forma del testimonio de Miriam, ¿no? Y es la intuición la que me llevó como a sentir esa necesidad y empezar a buscar. Y bueno, decidí que la voz iba a ser de una mamá, igual que ella, ¿no? Que estuviera buscando a un hijo, a una hija desaparecida, porque todo alrededor gritaba eso, ¿no? Con una tremenda fuerza. Lo sigue gritando. Y lo sigue. ¿No? Sí. Gracias, Tatiana. Volveremos al proceso, ¿no? Pero un poco en esta elección de personajes, Lucía, ¿qué nos puedes contar tú de tus personajes, digamos, en Batallas Íntimas? Que es también una película que aborda esta violencia, digamos, sistémica, estructural, terrible de nuestro país contra las mujeres, ¿no? Y que esta es una violencia sistémica doméstica, ¿no? Sí. Sí, bueno, primero es que nada, me quedé pensando porque antes de que empezáramos, que estábamos platicando de que íbamos a hablar de nuestras películas, y Tatiana y yo decía, bueno, pues a lo mejor ya la gente está aburrida de nuestras historias, y yo no conocía ahora sí que el origen de claro. Tempestad. Entonces, bueno que lo compartes, Tatiana. Y bueno, Batallas Íntimas, y creo que la verdad me resuenan muchas cosas de las que dices, Tatiana, también, porque ahorita regreso como al principio, pero creo que cuando uno se pone enfrente el reto de retratar el miedo, la soledad, el dolor, la oscuridad, que creo que pues tiene mucho que ver con Batallas Íntimas, ¿no? Que son historias de mujeres sobrevivientes de violencia en su propio hogar, ¿no? A manos de sus parejas, de los padres de sus hijas, sus hijos, sus amantes, sus amigos. Creo que pues, justo ese era para mí como el mayor reto, ¿no? ¿Cómo llevó esto al cine? ¿Cómo lo retratamos? ¿Cómo lo transmitimos? Y bueno, un poco, yo sí llegué por el tema. La verdad es que me gusta mucho ese como sistema de llegar por el tema. Me da mucha curiosidad conocer cosas de las que no estoy, o sea, con las que no estoy muy familiarizada tal vez, o de las que no estudié una carrera, y porque son temas que me apasionan en el sentido de tratar de entender a nuestra sociedad, ¿no? Y tratar de entender qué pasa, y a veces yo siento que no la entiendo del todo, pero compenetro un poco para pues
pues sí, ¿no? Hacer parte como del funcionamiento y en este caso, bueno, pues tratar de contribuir por lo menos a la conversación. Y a Batallas Íntimas llego por un artículo de periódico. Justo estaba terminando ya como una gira de Mi vida adentro, de mi primer largometraje. Estaba pensando en, bueno, ¿ahora qué sigue? Y me encontré un artículo en el periódico El País, estaba en un avión, donde un señor había apuñalado a su esposa muchas veces en la cocina de su casa, ¿no? El día de su cumpleaños. Y me sorprendió muchísimo esto. Ya era una época en la que justo España estaba publicando en los periódicos y sacando en las noticias como fuertemente estas historias, denunciando la violencia machista, como le dicen en España, y fue algo que inmediatamente me interesó. Y entonces pensé, bueno, ¿cómo contar esto desde un lugar en donde lo volvamos algo común, general, patriarcal, universal, ¿no? Y sacarlo de, bueno, solo contarlo en mi país, en México, y pensar que, bueno, un poco esta idea de que solo pasa en países no desarrollados, en familias con poco acceso a la educación, ¿no? En lugares humildes. Y entonces, pues dije, lo quiero contar en 5 países distintos, en donde justamente quitemos esta idea de que esto solo pasa en estas circunstancias, ¿no? Esto pasa en cualquier lado, le puede pasar a cualquier mujer, sin importar qué estatus social tenga, qué religión, qué lengua, qué raza. Y así es como nace Batallas Íntimas. Bueno, pues sí, desde luego, digamos, la elección del documental como la herramienta para contar y para acercarse a estos temas es algo que también es interesante, porque las dos han trabajado, pues, digamos, a caballo entre el documental, la ficción, explorado distintos, ¿no? Dispositivos narrativos. Me gustaría que, digamos, nos cuenten un poquito cómo deciden cómo contarlo, ¿no? Ya Tatiana nos platicaba el tema del viaje, resultaba quizás un poco pesado, un poco omnioso, ¿no? Con la historia de Miriam que se va desenvolviendo, y por eso encuentras a tu otro personaje que habla también de una historia, ¿no? de violencia. En tu caso, Lucía, tú decides que son 5 países, 5 mujeres. ¿Cómo llegas a ellas? Bueno, hay un proceso de investigación muy largo y sólido, porque justamente creo que cuando nos vamos a meter a estos temas que no conocemos del todo, ¿no? Hacia profundidad como para poder contarlos, para mí es muy importante tener un proceso de investigación. Y ese, bueno, fue a la par el proceso de investigación documental para entender el tema, ¿no? Estudios de género, violencia, etcétera, con una parte como, digamos, de campo, pero documental, o sea, el internet, ¿no? Mucho como buscar asociaciones, fundaciones que trabajan con mujeres. Y a partir de esa es una vía por la que llego a algunas de las mujeres de Batallas Íntimas, y otra es por contactos, ¿no? Por amigas que me cuentan, tengo una amiga, tengo una tía, ¿no? Que pasó por esto o está pasando por esta situación. Y un poco a lo que preguntabas, Marina, era como justo pensar en cómo colocarlas a ellas digo, para mí era como claro que tenía que ser una narración coral, una estructura coral, en donde entre todas, digo, también era algo que iba a descubrir, ¿no? En las entrevistas y filmando la película, lo que más me importaba era saber, bueno, cómo había sido su proceso dentro del círculo de la violencia, cómo habían empezado, cómo se había desarrollado, cómo habían, en este caso, estas 5 mujeres sobrevivientes logrado salir de ahí, ¿no? Y para mí era importante saber si habían habido similitudes y qué les había sucedido, y a todas les pasó prácticamente no lo mismo, porque fue en distintas circunstancias y distintos lugares, pero el patrón fue casi el mismo, ¿no? Entonces, a partir de eso,
sí, lo que pensé es que entre todas podían contar una misma historia, que era la historia de la violencia hacia ellas, en sus hogares, narrada desde la experiencia personal que habían tenido. Y en el sentido visual, por ejemplo, y también como contextual, era muy importante para mí colocarlas en un lugar de normalidad. O sea, estas mujeres están entre nosotras, podemos ser nosotras, y por eso en la película hay como mucho contexto social, ¿no? El camión, el supermercado, las calles, las estaciones, o sea, como todos los lugares en donde convivimos normalmente las mujeres, y que de pronto puedes estar sentada junto a una mujer y no tienes idea de lo que está viviendo en su casa. O sentada junto a un agresor, ¿no? Un agresor, sí. ¿no? Sí. Un violador. Sí, sí, entonces esas fueron como unas líneas de trabajo muy importantes, y también justo no trabajar en la foto, por ejemplo, una diferencia muy marcada entre los países, sino que los propios lugares, colores, estaciones nos iban a ir dando como la característica de cada lugar, pero lograr también desde esa parte de foto que la hizo Mark Webber, una unidad coral también, ¿no? Como unir a las mujeres, aunque estuvieran en latitudes distintas. Les recuerdo al público que nos puede hacer preguntas, por favor. Se trata de eso, de una conversación con Lucía y con Tatiana, así que bienvenidas sus preguntas, aquí las vamos a leer. Y quiero retomar lo que cuentas un poco de la fotografía, ¿no? Como de esos aspectos del dispositivo narrativo y creativo. Tatiana, ¿cómo trabajas tú con el equipo, ¿no? Hay en Tempestad en particular un dispositivo que abreva mucho de, ¿no? La puesta en escena, la fotografía, la creación de atmósferas, una banda sonora que realmente logra, ¿no? Como atraparte. ¿Eso formó parte del plan? ¿Fue sucediendo? ¿Cómo trabajas tú con tu equipo en ese sentido? ¿Cómo te lo vas imaginando? Bueno, la forma estética y narrativa de Tempestad y en general de mis trabajos es lo más emocionante, de lo más emocionante y seductor y fascinante, ¿no? En el proceso creativo y humano que atravesamos, ¿no? con el quehacer del cine. Y Tempestad era una película que ya en este viaje que se convirtió en un viaje de campo también de investigación, muy subjetivo, porque en realidad yo iba intentando imaginarme en los pies de Miriam, regresando del infierno rumbo a su casa, ¿no? Donde le esperaba a su hijo pequeño, ¿no? Y a lo largo de este viaje imaginé que el dispositivo, digamos, narrativo de la película era saber el recuento de los hechos, ¿no? Entonces, este viaje fue muy importante porque por casualidad fue, por ejemplo, en época de lluvias. Entonces, todo el tiempo los cielos estaban cargados, había viento, muchas tormentas, carreteras inundadas, ¿no? Recuerdo que la palabra vendaval, tempestad, rápidamente apareció en el cuaderno, ¿no? Y un montón de imágenes y de sensaciones a partir de esta humedad y de estos colores a lo largo del camino, que me decían mucho sobre el propio paisaje emocional del personaje, ¿no? Por el que se iba a volver este elemento también muy subjetivo, muy sensorial, pero creo mucho en estos elementos, creo como los colores, los sonidos, la forma de la imagen, la forma en cómo está puesta la cámara, inciden directamente en el mood, por así decirlo, ¿no? En el mood de un trabajo y en cómo llega también cómo se transmite ese mood, esa emoción, esa sensación al espectador, ¿no? Entonces, pues Tempestad tenía estos colores, Tempestad también, este viaje me dio poder ver muchos rostros a lo largo del camino y tomar la decisión formal de no mostrar el rostro de Miriam, ¿no? De no limitar su voz a una sola, no vincularla a una sola persona, ¿no? Sino vincular esa voz a mucha gente a lo largo del camino, un poco pensando esta película también de alguna forma es un país, ¿no? Este bus en el que vamos transitando, cruzando México,
de alguna forma está habitado por este país, ¿no? Y como que todas esas ideas iban detonándose en este viaje de investigación que me parece fundamental, como dice Lucía, esta etapa, ¿no? Y luego, desde luego, el circo, la vida en el circo, detenernos, entrar al mundo de estas amazonas increíbles que sostienen con un gran amor a Adela, que es la mamá que está buscando a su hija, ¿no? En fin, hay como mucho para hablar de la forma, pero con respecto al equipo, luego viene el momento de transmitir eso, ¿no? De transmitir eso a tu equipo, a tu sostén, ¿no? A la gente que te respalda y que se va a aventar contigo enclavado al abismo. El ¿no? viaje, claro. Y el viaje, y claro. no fue un viaje fácil, era Matamoros, ¿no? Tampico, Veracruz. La verdad es que es un viaje alrededor del Golfo, y el Golfo de México es brutal, las violencias que circulan, los cárteles que pelean por los territorios a lo largo del Golfo de México, en fin. Pero bueno, y los dispositivos también, ¿no? Entonces, Ernesto tenía la enorme misión de mirar. Ernesto, tu fotógrafo. Ernesto Pardo es el fotógrafo, claro, de Tempestad, y tenía esta conciencia y esta misión de que la cámara eran los ojos de Miriam, ¿no? Y desde dónde miras, ¿no? Cuando llueve y se empaña la ventana, vemos el paisaje, la desempañamos o vamos guardados, ¿no? Sentíamos, percibíamos, imaginamos, y Miriam nos lo transmitió, estar totalmente fuera del mundo, ¿no? Totalmente ensimismada. Entonces, esas gotas en las ventanas, era la forma como nosotros quisimos representar la mirada de Miriam, ¿no? El rostro que elige mirar porque te transmite algo, ¿no? Todo iba buscándose a partir de esas percepciones, ¿no? De sentir, y la caminar, voz, ¿no? Que sus va pasos. acompañando todo. Claro, hay una voz de cuadro. Claro, la voz de ella que va acompañando el relato a lo largo de todo el viaje. Y también un uso muy subjetivo y sugestivo, digamos, del sonido, ¿no? El bus no suena a motor, ¿no? Suena a viento, a cristales vibrando, ¿no? Como pienso que el sonido es un elemento muy poderoso para incidir emocionalmente, también para jalar, para introducir al viaje de las películas, ¿no? Y en ese sentido, el sonido del mar es una película de viento, ¿no? Es una película de alguna forma también de fantasmas en la noche reflejados en estas ventanas, ¿no? Sí, me gusta mucho cuando las películas te pueden sumergir como en un viaje visual también, ¿no? Creo que los documentales, aunque son documentales, son cine. Y como es que decía Lucía, ¿no? Decidimos no, están llenas de decisiones estéticas que son fascinantes y que son muy importantes para la creación formal de la película y estética, ¿no? Decidimos no identificar este país. México es amarillo, ¿no? No sé, en Finlandia filmaste, ¿no? Pues es azul y frío, ¿no? Y realmente tu película tiene una limpieza impresionante, ¿no? Es como muy clean, y efectivamente hay como una unidad increíble con respecto a lo que contaste, ¿no? de los distintos países, y una misma sensación y una misma voz. Y de alguna forma en Tempestad hay algo así con este asunto de los rostros, ¿no? Es un país. Y bueno, la música son muchos años de trabajar con Leonardo y con Jacobo, ¿no? Y de poder decirles, esto no funciona o está un poco pasado de azúcar. A veces les digo, ¿no? Y son unos músicos tan profesionales, tan extraordinarios, que tienen una enorme conciencia de que están trabajando para una película y también para la visión de alguien, ¿no? Claro. Y pero por supuesto que te pueden proponer, ¿no? Por también, supuesto. Obvio. No solo proponen, sino aportan su arte, que es extraordinario. Claro. Son unos músicos increíbles, ¿no? Pero estamos como todos caminando en búsqueda de algo, ¿no? A partir de una idea, de una sensación que tú de alguna forma has puesto ahí, ¿no? Y de repente en alguna otra película anteriormente, por ejemplo, me pasó trabajar con algún músico, un erudito así, muy famoso, guitarrista clásico y demás, y de repente en la mezcla decir,
está muy cargada la pieza, está un poco elaborada. Podemos quitar algunos sonidos para limpiarla un poco más minimalista. Y de repente de no acceder a eso, ¿no? Decir, no, porque eso es incorrecto musicalmente, ¿no? O eso ya no tiene mi firma, ¿no? Ay, qué difícil. Muy difícil. Claro. Y con Leo y Jacobo, bueno, por supuesto, hemos tenido nuestros encuentros, desencuentros, nos conocemos profundamente, pero es de decirme, vente al estudio, a ver, Tatiana, mira la pantalla. Este instrumento son estas rayitas, el bajo está acá los violines, tal. Pon y quita, ¿no? O sea, sin miedo, como. Y tener como el chance de poder tener la libertad absoluta de limpiar, de modificar, con la ayuda de ellos y es maravilloso, ¿no? Entonces, creo que es muy importante siempre, el cine es colectivo y son muchas cosas las que aportan todos los demás, pero definitivamente es muy importante también trabajar para la idea, para el corazón que tiene esa historia, ¿no? La visión, ¿no? Para esa visión. La visión. En ese sentido, tú, Lucía, ¿cómo fuiste? Porque digamos que de alguna manera, a pesar del dispositivo del viaje, ¿no? Bueno, Tatiana y Ernesto trabajaron sobre, ¿no? Como una idea, un hilo de principio a fin, ¿no? De alguna manera en ese viaje. Incluso a nivel geográfico. En tu caso, tú vienes de distintos lugares, ¿no? Las historias no se cuentan por bloques, sino que se van entrelazando, dependes de la situación, de la cotidianidad o incluso de distintas situaciones ajenas a tu voluntad. Estás en un momento dado en un como ministerio público, en una oficina con un juez, estás en la calle, decías tú, estás en una escuela, estás en un albergue, estás... Sí. ¿Cómo controlas todo eso? ¿Cómo lo manejas? Pues es que la verdad es el rodaje, toda la creación, justo, ¿no? No solo el rodaje, o sea, como toda la creación de Batallas Íntimas, la verdad fue muy particular, fue muy especial y yo le tengo mucho cariño al proceso porque esa película la hicimos, del 90% de esa película la hicimos el fotógrafo Marc Weber y yo, y claro, Rodrigo Herranz, el productor, ¿no? Con nuestro hijo de Marc y mío, que tenía 1 año 3 meses cuando empezamos a filmar. Y entonces yo descubrí ahí algo que fue muy valioso y ha sido muy valioso y creo que intentaré replicarlo cuando pueda, no siempre se puede, principalmente por el asunto económico, pero que tiene que ver con el tiempo. El tiempo para poder descubrir la película, ¿no? Y entonces lo que nos pasó fue que una vez desarrollada, pues ya como el concepto de la película, hicimos la carpeta, hice un guión imaginario con estas posibles mujeres protagonistas que ya había contactado, pero que todavía no conocía. A 2 las iba a conocer en el viaje. Y entonces, bueno, aplicamos a un par de fondos de desarrollo, los cuales obtuvimos, y con ese dinero que en un principio yo iba a hacer el scouting, iba a conocer a las mujeres, a contactar a las fundaciones, a regresar con fotos, etcétera. De pronto hablo con Rodrigo y le digo, con el productor, y le digo, yo creo que no, yo creo que hay que empezar a filmar. Hay que irnos con este dinero, Marc y yo, y nos vamos a filmar, vamos a empezar a filmar esta película. Y entonces, pues así empezó un poco como este viaje, que además, pues, conllevó decisiones técnicas, ¿no? Por ejemplo, no llevar una cámara con óptica fija, porque teníamos un bebé, y entonces viajar los dos con un bebé era carreola, pañales, etcétera, ¿no? Más el equipo. Claro. Y yo haciendo el sonido. Y produciendo, ¿no? Como todo el viaje. Entonces, pues así empieza como esta historia en donde primero nos fuimos 1 mes a España y a Finlandia y ahí encontramos la película. O sea, ahí encontramos la estética de la película, la quietud de alguna manera de los planos, esta como forma tan pues como particular que creo que tiene Batallas Íntimas, que es
pues un poco como la pausa, ¿no? Como el mundo pasa, el mundo gira, el mundo existe, y que va acompañando los testimonios de las protagonistas. Y eso fue pues muy afortunado, y de alguna manera sí estuvimos filmando durante 3 años, ¿no? Nosotros viajábamos solos. En la India, por ejemplo, sí tuvimos un productor y un sonidista de ahí, pero en los demás lugares, los primeros viajes los hicimos solos nosotros, ¿no? Con Neil, con nuestro hijo, que fue pues creciendo y que sale en la película y va creciendo en la película, ¿no? Es parte de... Y paralelamente filmábamos el caso, la situación en la que estaba Marta, la protagonista mexicana, que efectivamente estaba en medio de un proceso legal y que tuvimos acceso a al tribunal, ¿no? A los tribunales, y poder pues acompañar de alguna manera su proceso legal, que eso no funcionó solo para la película, sino también para ella, ¿no? De alguna manera fue como importante estar ahí. Entonces, pues fue un proceso como muy, muy pequeñito, como todo este 90%, después ya un poquito menos, como el 80%, obtuvimos ya un fondo de producción con el cual pudimos regresar a cada país, menos a la India, que sí fue completo, a filmar como cosas muy específicas que yo tenía como pensadas, ¿no? Ya que como te más producidas, sí, ya más ¿Ya buscadas. ¿Estabas editando en ese momento? ¿Ya estabas montando? No. Empezamos a editar hasta que tenía todo filmado. Okay. Como que pensaba, o sea, sentía que teníamos que justo como que dejar que todo el proceso de rodaje, que fueron 5 años de esta película, y que además fueron sucediendo cosas que nos fuimos encontrando en el camino, ¿no? Hay dos secuencias metafóricas que a mí me gustan mucho, que una es las esculturas bajo el agua, que esas pues nos las encontramos Mark y yo en una vacación en Puerto Morelos, vimos un tríptico, y yo vi las fotos y dije, esto hay que filmarlo, o sea, esto tiene que estar en la película. Ya nos habíamos acabado el dinero, entonces conseguimos un poquito más de fondos para hacer eso. Y luego otra parte, estábamos filmando en Nueva York con la protagonista de Nueva York, y llegó el huracán Sandy, nos tocó ahí, y de pronto pues ya unos días después empecé a ver imágenes de Coney Island, de las casas pues destruidas, y también dije, bueno, esto también está como muy, es muy fuerte. Entonces fue una película que realmente se creó en el camino, ¿no? Pero con una un sólido como planteamiento de qué queremos ver y cómo lo queremos ver, ¿no? Y la verdad es que ahí sí también, pues como dice Tatiana, es como esto, uno les encomienda, ¿no? Hay que sentir esto, hay que ver esto, hay que buscar esto, y pues en este caso también creo que Mark hizo un trabajo excepcional. Y compartimos a los mismos músicos también, siempre. La próxima los invitamos a Leo y a Jacobo. Y pues sí, tal cual como dice Tatiana, es una gran experiencia. Y bueno, el trabajo fuerte de post, ¿no? De sonido ya también, como de diseño. ¿Sí? Tenemos un par de preguntas del público que me parece que son interesantes, porque justo abordan muy bien el equipo creativo, ustedes con su idea, como directoras, conduciendo, ¿no? Ese tren. Pero en cada uno de sus trabajos, dice la pregunta de Yael García, ¿qué fue lo más difícil de abordar del tema de la violencia? Bueno, con respecto a una entrevista, por ejemplo, hay momentos que son profundamente duros y dolorosos, y uno tiene que prepararse para esos momentos, ¿no? Yo empecé a aprender esto desde la película anterior, El lugar más pequeño, ¿no? De tener la conciencia de cómo iba yo a hacer para no ponerme a llorar en medio de una entrevista, ¿no? Para que no me faltara la respiración, o para que la emoción no me nublara la razón, ¿no? Que creo que es lo más difícil cuando trabajas con temas que son dolorosos y que te tocan directamente, y tú eres ese primer filtro donde todo golpea, ¿no? Entonces, Tempestad, el relato es duro en muchos momentos, ¿no? Por ejemplo, el relato de Adela, que nos cuenta la noche que Moni no regresó a casa, ¿no? Su hija, que había ido a la universidad, que estudiaba psicología, y es la noche que no volvió, como ella empieza
hace el recuento de esas horas, ¿no? Sí, Terribles de angustia y de cómo claro. eso se siente en el alma, en el cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces, uno tiene que prepararse, ¿no? Aprender a respirar y de alguna forma se levanta una especie de barrera para que no golpee, para sortear los golpes que llegan, ¿no? Porque cuando eso se va aprendiendo con el oficio también, ¿no? Cuando la emoción te nubla la razón de por dónde poder continuar la entrevista, de por dónde, porque tú estás acompañando todo el tiempo al personaje, ¿no? Y lo estás llevando también de la mano y ayudándolo a salir también de los agujeros más oscuros y también ayudándolo a entrar a los agujeros más difíciles, ¿no? Entonces pienso que es una de las cosas más importantes donde uno tiene que prepararse para ello. Hay otra pregunta, bueno, no sé, Lucía, Sí, ¿quieres nada más. complementar un poco? Creo que, digo, lo que dice Tatiana coincido Sí. completamente y creo que eso me preguntan mucho, ¿no? De pronto también eso, y en las clases lo hablamos, ¿cómo se prepara uno? Y pues yo creo que es una cosa como de vida y vas como aprendiendo, ¿no? Y te vas haciendo un callo también. Y creo que para mí fue muy fuerte de pronto mucho que había, o sea, lo que había leído, porque leí muchos testimonios escritos, ¿no? O sea, como a mí me gusta mucho, bueno, me interesa mucho, me parece muy importante conocer lo que le pasa, en este caso, o le pasó a algunas mujeres que pasaron por esta situación, que puede resonar en las mujeres que voy a conocer. Eso me ayuda a prepararme mucho. Entonces, pasar de eso a de pronto ya estar platicando con ellas y ya estar escuchando todos estos relatos de violencia y testimonios frente a ti, ¿no? Como dices tú, que tienes que hacerte cargo de esa conversación. Eso me parece de lo más importante. Y después, algo que creo que fue un compromiso fuertísimo para mí fue el proceso de la edición y del montaje, ¿no? O sea, cómo todo esto que nos contaron, toda esta confianza, todo este dolor, toda esta, pues sí, ¿no? Volver a pasar por estos recuerdos y las mujeres que, pues, bueno, Marta, que estaba todavía en una situación muy vulnerable, ¿cómo construimos esto para que les dé el respeto, el lugar que tienen que tener, no caer en amarillismos, no caer en pues sí, o sea, en la mala praxis de estos temas. Creo que eso es fundamental en este tipo de temas. Sí, y en dosificar el dolor y el drama, ¿no? Porque que es algo que aprendes en la mesa de montaje, ¿no? Que es algo que se desgasta muy rápido y se vulgariza rápidamente y de repente un testimonio muy doloroso, si tú te regodeas, si te excedes un poquito más de la cuenta, pierde la dimensión trágica de ese evento, ¿no? Y para hacer valer una dimensión trágica en la medida que merece, ¿no? La dosificación de ese drama es fundamental. Y efectivamente el momento del montaje es donde todo eso se define y son procesos también pues muy largos, ¿no? Sí. Y digamos, esto tiene que ver con otra pregunta que se hace, que es un poco, ¿qué es lo que se busca transmitir con sus trabajos? Es decir, hay una idea rectora como decir, vamos a abrir la conversación sobre un tema que nos parece fundamental, cómo no caer, digamos, en la normalización de este tipo de historias, porque pareciera que, bueno, pues mientras más hablamos de ellas, pues ya nos dejan casi de importar, ¿no? Es terrible las noticias, la presencia cada vez más cotidiana de la violencia en niveles brutales, ¿no? En el país. Entonces, ¿qué papel juegan las películas? ¿Qué papel dirían ustedes que juega el cine? ¿O cómo puede el cine contribuir a abrir esta conversación, ¿no? ¿Qué buscan? ¿Qué es lo que quieren transmitir ustedes con Batallas íntimas, con Tempestad? Pues, bueno, a mí lo que me importaba mucho, y creo que en alguna medida se ha ido caminando ese propósito, que bueno, que creo que
algo que es como lo que dice Tatiana, ¿no? Que esto es un arte colectivo. Entonces, creo que cuando tú tienes un proyecto, ¿no? y se lo presentas a la gente con la que vas a trabajar, que muchas veces pues, es como tu mismo espacio, las personas se suben a tu misión, ¿no? Para mí sí son un poco como misiones, ¿no? Entonces, no sé qué suene, pero son un poco como misiones, ¿no? Y en el caso de Batallas Íntimas, me interesaba muchísimo poner sobre la mesa la conversación de las formas de amar, ¿no? O sea, cómo los roles de género, la educación, el patriarcado, por supuesto, ¿no? Que está como sobre y debajo y entre todo esto, nos ha limitado y nos ha encasillado y nos ha encaminado a unas formas de amar en donde la violencia es sinónimo de eso, de amor, ¿no? Y de cuidado. Y a mí me interesaba mucho pensar en si y como lo dice en la película, ¿no? O sea, la ONU lo declaró pandemia mundial y esto sigue pasando y en la pandemia de COVID se disparó a unos niveles brutales en todo el mundo y yo creo que es algo que tiene que ceder, o sea, tiene que retroceder, tiene que cambiar, ¿no? Y para mí la educación es la clave de eso, es enfrentarnos a otras posibilidades de relacionarnos, de pensar qué es lo que tiene que ser la mujer, qué es lo que tiene que ser el hombre, qué es lo que tienen que hacer las distintas formas de ser y de querer vivir nuestra vida, ¿no? La tolerancia a lo distinto. Entonces, para mí eso era como muy importante, porque y también una de las cosas que fue tejer bordar con una paciencia muy fuerte la película fue, yo no quiero hacer una película que ataque a los hombres, que ataque al género masculino, que diga el amor no vale la pena, ¿no? O no hay que tener pareja, o no hay que casarse, no. Sino era cómo hacemos para que esto sea de una manera distinta y cómo lo observamos y cómo vemos que sí, o sea, en su gran mayoría, pues es el patriarcado y son las parejas masculinas las que han violentado desde hace muchísimo tiempo a sus parejas femeninas, en este caso historia, ¿no? Hombre-mujer, como en Batallas Íntimas. Y cómo esto se replica en las infancias, porque es lo que ven y es lo que aprenden y lo que han vivido. Entonces, para mí eso era muy importante, ¿no? Y creo que, así como Tatiana al principio decía que, bueno, de pronto uno llega de distintas maneras a las películas, hay también distintas, de pronto, misiones en cada una de las películas que hacemos. Me gusta la idea de la misión, ¿no? Es interesante. Pero no a todo el mundo le gusta. Proyecto, película, misión. Misión. Es como una postura que yo creo que es interesante como analizar. Bueno, tengo ganas de hablar de muchas cosas, pero ya se nos va a acabar el tiempo. Me da mucha pena. Tati, no sé si quieras como complementar esto que fue la pregunta, como cuál es el impacto, cuál era el sentido de hablar de eso. Quiero decir, más allá de tu propia elección personal como creadora, ¿no? Como cineasta. Sí, definitivamente era personalmente intentar entender cómo estos procesos violentos trastocan de una manera casi, muchas veces irreversible, la vida, ¿no? La vida de las personas, la vida de las familias. Fue una película donde aprendí, donde entendí muchas cosas, donde conocí, pude oler de cerca lo que significa el miedo, la parálisis, el miedo como un mecanismo de control, ¿no? Para callarte, para aplacarte, para este miedo que sembraron en Miriam en la cárcel, ¿no? El miedo de la amenaza de muerte si sigues buscando a tu hija, ¿no? Quédate quieta, guardada, callada. La familia de Adela fue secuestrada los primeros 2 meses después de que se desapareció Mónica, ¿no? Por la propia AFI. En fin, estos mecanismos de terror que están allí y fue entender eso, y era también muy importante poder compartir pues con un público y yo siento que es una película que me importaba mucho para México, ¿no? Poder compartir
también para sentir desde otro lugar, que es algo que preguntaban, ¿por qué el cine, no? ¿Qué transmite el cine o por qué a través del cine? Pienso que el cine tiene este poder enorme de poder abrir una ventana y acercarte a la vida de otro ser humano, ¿no? ¿No? De un tema gigantesco aterrizado en una persona, en dos, en tres personas que son como tú y como yo, y que podemos acercarnos de una manera muy fuerte y espejearnos y conocer también otras realidades, tal vez que no nos pertenecen, pero con las cuales podemos empatizar y que siempre te provocan, ¿no? Te provocan algo que te mueve de alguna forma la cabeza y que te generan preguntas y que te generan posturas también, ¿no? Pienso que el cine tiene ese poder enorme de acercarnos. Sin duda. No quisiera acabar esta conversación sin una pregunta que es casi como natural, ¿no? Toda vez que lo que nos reúne es un ciclo que se llama Directoras, ¿no? En el cine mexicano. Yo me pregunto si el hecho de que ustedes sean directoras mujeres, ¿no? Cineastas mujeres, les permite ese acceso, digamos, un poco más fácil o privilegiado a las historias de las mujeres, pues, que son historias que a lo mejor no se han contado, son perspectivas que no se conocían. ¿Qué significa, ¿no? Digamos, ser mujeres, contar esas historias de las mujeres, ¿no? Porque todas las historias de las películas que se reúnen en este ciclo, además, son historias de mujeres, ¿no? Contadas por mujeres. ¿Cómo ven ustedes eso, ¿no? ¿Qué ventaja, qué desventaja, qué tipo de historias están ahorita sobre la mesa? ¿Qué tipo de historias se están contando por el hecho de que, digamos, sean mujeres las que cuentan las historias? Tenemos asignaturas pendientes como cineastas, ¿no? Hablar de qué cosas, en fin. ¿Alguna idea como para cerrar? Ya sé que son muchas preguntas a la vez, pero es que creo que el tema es muy importante y muy interesante y justo nos une eso, ¿no? Sí. Yo puedo hablar, o sea, no quisiera hablar en lo general. No, cada quien. Quisiera hablar en lo particular. Sí creo que en mi caso, tanto Mi vida adentro, que su protagonista es una mujer, como las protagonistas de Batallas íntimas, como el documental que acabo de filmar con Graciela Iturbide, y la segunda parte de Mi vida adentro, con Rosa y su mamá y su hija, sí han sido... híjole, es que no sé, porque a lo mejor también se hubiera llegado un hombre a hacerlo con la misma intención y con la apertura, no sé, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, sí sé que definitivamente Batallas íntimas, el hecho de que llegara con mi hijo en brazos y mi compañero en ese momento, Mark, padre de mi hijo, solos a querer hablar con ellas y que yo fuera una mamá con un bebé tan chiquito, sí fue así, una apertura de puertas sin duda, ¿no? Sin duda, porque la manera en la que se abrieron, pues prácticamente, o sea, inmediatamente a conversar conmigo, y me dijeron, bueno, es que ver cómo vienes tú cargando todo y haciendo todo, y te importa este tema, y te importamos, y algo que para mí siempre ha sido muy importante es, antes de preguntar, pues contar y decir, yo por qué quiero contar esta historia, porque es importante para mí que tú compartas conmigo tu historia para que hagamos juntas esta película, antes de empezar a cuestionar, a preguntar cosas. Y creo que eso a mí me ha ayudado mucho. Y pues sí creo que hay una cosa de sororidad entre mujeres y de querer contarnos y de querer acompañarnos, ¿no? Entonces, sí, un poco eso es lo que yo podría decir. Sí, de mirar distinto, ¿no? Desde otro lugar. Pienso que de alguna forma las películas que estamos haciendo, las directoras en México, ¿no? Tienen una mirada que es profundamente autoral y personal. Y que es diferente porque de alguna forma el cine en general en el mundo, en México,
ha sido contada por una mirada masculina, ¿no? Por una mirada masculina que entiende de una forma la vida, que construye de una manera la percepción de las mujeres en las historias, ¿no? De las acciones, de las formas como debe relacionarse una mujer o como debe ser o estar, existir, ¿no? Desde esa mirada. Y nosotros, y hay una nueva mirada, diferente, que habla pues desde nuestra propia percepción del mundo, de la vida, de nuestra forma de relacionarnos, de nuestra forma de estar al frente de un montón de ámbitos, que mucho más allá también de la crianza y de la educación de los hijos y todo lo que eso implica y conlleva, de muchos otros ámbitos en los que estamos inmersas y habitamos cada día, ¿no? Entonces creo que es una mirada diferente. Creo que también, como tú dices, Marina, que hay temas pendientes, o que creo que en ese sentido pienso que las películas que estamos haciendo de alguna forma son historias que tienen un compromiso, que tienen una honestidad importante, que nacen de allí, ¿no? Y que de alguna forma se está reflejando en las películas como esta necesidad de desarticular de alguna manera, o empezar a desarticular estos hábitos, estas palabras, estos comportamientos que han sido dictados desde siempre, desde toda nuestra existencia, ¿no? Y se están intentando desarticular con la creación de las historias que elegimos contar, ¿no? Con la creación de los personajes femeninos que decidimos crear, y también de los personajes masculinos que decidimos crear, ¿no? Con otros roles, con otras formas de estar, de relacionarse. Creo que hay algo que sí que es distinto. Y hablando de las formas de relacionarse, tú dirías, o ustedes dirían, que eso está cambiando también, digamos, en el trabajo, en el set, en la manera de concebir los proyectos. Nos enfrentamos todos los días a los micromachismos, digamos, ¿no? ¿Eso está impactando, creen ustedes, el cine que hacen las mujeres hoy, o el hecho de que tantas mujeres estén al frente de equipos de rodaje? ¿Cambia? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, creo que es muy importante. Y creo que es algo que es bien importante como también discutir como más largo, ¿no? Porque siento que en muchos sentidos empezó como, y que sigue siendo en varios ámbitos, como una cuota, ¿no? Hay que contratar a fuerza mínimo, tiene que haber 3 mujeres en ¿no? O sea, y que pues sí, así empezó, pero que ha ido cambiando, ¿no? Y que justo esa presencia que un poco empezó como con calzador, de que a fuerza tiene que ser así, pues ha logrado acaparar más espacio. Siento que nos falta mucho, la verdad, pero yo sí creo que se ha tenido que hacer, y eso ha logrado que sí se estén abriendo más espacios. Y yo, por ejemplo, lo veo también con directoras jóvenes, ¿no? Con alumnas que salen del CCC, de la ENAC, de otros lugares, y que están como un poco más rápido accediendo que lo que nos costó de pronto, yo siento, a nosotras acceder como ya la parte más grande de pues sí, ¿no? de este mundo del cine. Y sí siento que hay cruz en donde hay muchas, de pronto más mujeres que antes, ¿no? Que había 2, 3, una mujer de pronto en un cruz de muchos hombres, y sí siento que ahora vemos cruz con muchas más mujeres en distintos roles, no solo como directoras, ¿no? Como fotógrafas, como sonidistas, como staffs, como asistentes, como diseñadoras de producción, o sea, en fin, creo que sí, yo creo que sí va cambiando. Quiero pensar que sí. Sí, muchas producciones, ¿no? Cada vez más, no las suficientes ni al igual, ¿no? Todavía no estamos allí, pero sí, muchos temas importantes ya puestos sobre la mesa, ¿no? Protocolos nuevos,
de comportamiento, de respeto, en los rodajes, en algunas productoras, y una conciencia ya muy grande, ¿no? Ya no es como antes, ¿no? Ya así es. Algo ya cambió. Algo ya cambió de una manera importante y pienso que es el principio de un camino que ya lleva unos buenos pasos andados. Y sí, y hay una diferencia grande, ¿no? Y tiene mucho que ver también con estos puestos importantes, estos puestos fundamentales de cabezas de equipo, ¿no? Que cada vez ocupan más mujeres, como ya mencionó Lucía, ¿no? Pero sobre todo hay un cambio en el pensamiento del comportamiento. Pienso que hay una actitud ya insumisa por parte en el cine y en muchos otros ámbitos, sí, una actitud y una postura insumisa frente a la agresión, ¿no? Y pienso que eso es un terreno enorme ganado, sí. Me gusta terminar con la palabra insumisa, ¿no? Insumisas, queridas, muchas gracias por esta conversación. Marina. La verdad es que hay muchas cosas de las que me gustaría que siguiéramos platicando. Seguramente el público también lo piensa, pero bueno, tenemos que dar por terminado este pequeño conversatorio. Quisiera convocarlos al siguiente conversatorio el próximo miércoles 24 de abril. Ese será en torno al siguiente ciclo, que es un ciclo que de hecho concluye el 30 de abril, Cine para las Infancias, que también se antoja súper interesante, súper necesario, ¿no? Porque es un cine que se nos olvida que hay que hacer y en el que también hay que ir como transformando las narrativas, ¿no? Les recuerdo que continúa la programación de estos ciclos de voces y temas del cine mexicano, organizados por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, en pues 14 sedes de la República, ¿no? Así que búsquenlas en nuestra página, acérquense, vean las películas y luego nos vemos la próxima semana en el siguiente conversatorio. Muchísimas gracias, Tatiana, Lucía, gracias por compartir y seguiremos platicando, ¿no? Muchas gracias, no se acaba. Muchas gracias a la Academia por incluirnos. Sí. En sus... Muchas gracias. Mil gracias a todos. Han pasado ya varios años de buscar a mi hija y estamos amenazados de muerte. ¿Cuándo me vas a llevar a ver a mamá? ¿Qué? ¿Cuándo me vas a llevar a ver a mamá? Me maltrataba físicamente y verbalmente. Que era una perra, una incompetente. Aurelio García Alarcón. Que los requisitos dicen muy claramente que tiene que ser letra de molde con tinta azul. Del universo. Que no vivo de la gente maya, ni del machismo. Vivo de mis nalgas.